Johnstown, ¿cómo ocurrió el mayor suicidio colectivo de la historia? Y cito, acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía. Después de escuchar estas palabras de boca del pastor evangélico estadounidense Jim Jones, 918 personas perdieron la vida el 18 de noviembre de 1978 en un lugar remoto de Guyana, en el noroeste de América del Sur. El mayor suicidio colectivo de la historia, lo calificaron los medios que cubrieron la tragedia. Sin embargo, para otras personas, como Laura Johnston, una de las sobrevivientes de la masacre, se trató de un crimen mucho más grave. Y cito, no fue un suicidio masivo, la gente no dijo quiero hacerlo, fue un asesinato en masa, dijo Laura. Pero, ¿qué ocurrió aquel 18 de noviembre que causó semejante desenfreno de muertes, incluido el asesinato de un congresista y 3 periodistas? Habría que empezar a contar la historia desde sus inicios, 3 años antes, cuando Jim Jones y los seguidores del Templo del Pueblo decidieron mudarse desde California a esa esquina recóndita en la jungla sudamericana. El Templo del Pueblo fue una agrupación religiosa fundada en los años 50, teñida de secretismo y siempre liderada por un llamativo personaje, Jim Jones. Y cito, la primera vez que visité el Templo del Pueblo fue como sentirme en casa, dijo Tim Carter. En un documental del canal público estadounidense, Jones fundó el Templo del Pueblo en su natal Indianápolis, estado de Indiana, en la década de los 50, con la idea de amalgamar el ideal socialista, perseguido en aquellos años en una comunidad donde no existían fronteras de raza o nacionalidad. Estaba en la búsqueda de un lugar donde se luchara por la justicia y se deseara un mundo mejor. Por eso me uní al Templo del Pueblo, recordó Johnston. Pero gran parte del atractivo para captar miembros emanaba del discurso seductor de Jones. Había un canto dentro de las celebraciones del templo que decía, nunca escuché hablar a nadie como habla él. Desde que nací, nadie me habló de esa manera, agregó Hugh Forston, un exmiembro del Templo del Pueblo. Y esa fascinación pronto se convirtió en lealtad, que se transformó después en fanatismo y terminó en idolatría. Es una característica básica que tienen que tener las personas que quieren que lo sigan, como el mismísimo aquí presente en esta historia, Jim Jones. También podemos poner ejemplos como Adolf Hitler. Tiene que tener un discurso cautivador en el cual incite a las personas a seguirte. Johnstown. Mientras Jones continuaba agregando seguidores a su comunidad, que algunos calificaban de culto, su forma de llevar las cosas le iba granjeando algunos enemigos. Primero se tuvo que mudar de Indianápolis hacia San Francisco, pero allí de nuevo, a pesar de contar con el apoyo de personalidades como Harvey Milk, decidió emprender otro camino. En 1975, esa ruta lo llevó a Guyana, una excolonia británica ubicada al lado de Venezuela, donde decidió fundar una localidad en la que se viera el ideal forjado en el interior del Templo del Pueblo. Se llamó Johnstown, y todo parecía encajar. Casi 900 adeptos viajaron desde California hasta Guyana. Se construyeron casas, se estableció una comunidad que muchos de quienes en ella vivieron no dudaron en descubrir cómo era el paraíso. Un paraíso socialista, había descrito Jones en muchos de los audios que se encontraron en el lugar muchos años después de la tragedia. Se crearon granjas comunitarias que proveyeron gran parte de los suministros de Johnstown, y los que faltaban eran traídos desde Georgetown, la capital de Guyana, gracias a un acuerdo comercial con el gobierno del país. Pero poco a poco la personalidad de Jim Jones comenzó a volverse errática. De acuerdo al relato de las investigaciones revelado por el FBI, Jim Jones creó lo que se llamaban las noches blancas, en las que se simulaban suicidios con cianuro y otras sustancias. En esas jornadas comenzó a mencionar acusaciones como traidores y cerdos capitalistas para describir supuestas amenazas de la CIA contra su paraíso. En octubre de 1978, las denuncias sobre abusos en Johnstown alcanzaron los oídos del representante a la Cámara por el estado de California, Leo Ryan. Ryan decidió visitar Johnstown. Con la inminencia de la visita, John comenzó a hablar en un tono fatalista y a reforzar su discurso, a tratar de traidores a las personas que intentaran irse con el congresista Ryan, dijo Johnston. El relato en esta parte de la historia se tornó turbio. De acuerdo al testimonio de los pocos sobrevivientes de aquella jornada, el 18 de noviembre el congresista Ryan concluyó su visita a Johnstown. Antes de salir en una avioneta
avioneta rumbo hacia Georgetown, invitó a las personas que quisieran irse con él de regreso a Estados Unidos. Unos pocos de los miembros del Templo del Pueblo aceptaron la invitación y salieron con la comitiva que incluía a 3 periodistas, pero a mitad de camino, varios de ellos sacaron varias armas y comenzaron a disparar contra Ryan y los demás. Todos murieron. Asesinato en masa. La cultura de Jim Jones colapsó, o eso pensaron varios testigos. El líder mandó a reunir a todos los integrantes de la comunidad de Jonestown. Reiteró que las amenazas al paraíso eran reales. Hay que hacer una revolución de muerte. Por el amor de Dios, ha llegado el momento de terminar con esto. Se puede escuchar en las grabaciones en estado de casi delirio. Entonces lanzó la frase de la muerte, y cito: hemos obtenido todo lo que hemos querido de este mundo, hemos tenido una buena vida y hemos sido amados, sentenció. Acabemos con esto ya. Las secretarias y enfermeras que trabajaban en Jonestown comenzaron a entregar frascos llenos de cianuro. La gente las bebió, se lo dieron también a los niños y a los bebés. Más de 900 personas se desplomaron muertas dentro del enorme kiosco de madera. Cuando los medios se dieron cuenta de la tragedia, quedó consignado como el mayor suicidio colectivo de la historia. Jones fue hallado muerto también, pero no había sido derribado por el cianuro, sino por el disparo de una escopeta.